agradecer primero a Débora y a Prometeo la colección, a Gabriela por compartir y a Natalia por invitarme. No les voy a contar el libro, es cosa de comprarlo, leerlo, porque es muy bueno. Y bueno, yo no soy historiadora, soy militante de izquierda socialista, de la corriente trotskista de Nahuel Moreno desde el año 65, y navegué 3 oleadas de luchas de las mujeres por su liberación. Y el libro destaca, a diferencia con la izquierda reformista, estalinista, que estudia y desmenuza también, y otros grupos trotskistas, a la corriente morenista como pionera en el acompañar a las luchas del feminismo y la diversidad. Y eso también lo hacen otras y otros, como Catalina Trevisase, como Martín Mayantini, como Mabel Bellucci. Bueno, entonces justamente tomando esa frase de Heidi Harman, de la segunda ola, en ese ida y vuelta que decía Débora, podemos decir que el matrimonio entre los feminismos y el marxismo morenista, más allá de contradicciones, tensiones, debilidades comprensibles, fue exitoso. Era lindo ser mujer militante en el PRT La Verdad, en el PCT, en el MAS. Había una hermosa hermandad de mujeres. Algunos varones se quejaron por entonces de aquella sororidad. Bueno, era un ambiente de militancia con disciplina y abnegación, pero al mismo tiempo con libertad de realización personal. Era una época de la imaginación al poder y tantas cosas. Y había bastante apertura de las relaciones personales. Natalia lo cuenta, que leíamos el libro de una destacada pareja de médicos sexólogos, Master y Johnson. Moria Kazan tiene la frase de ella, el touch and go, ¿sí? Un único encuentro. Bueno, nosotros lo llamábamos sin balotaje. Y teníamos la otra, las paralelas, que era cuando uno andaba con varios compañeros a la vez. Pero bueno, puedo ampliarle a Natalia si es sin grabador. Creo que por eso, incluso yo fui madre, porque nunca contrapuse maternar y militar. Es decir, la vida tiene que permitir ambas cosas. Y también confieso que pesó un poco darle el gusto a mi mamá, que quería ser abuela. Entonces, con una hija trosca loca, digamos. Pero bueno, yo por suerte tengo un hijo y tengo 2 nietitas hermosas. Entonces, bueno, el libro vincula ese matrimonio exitoso, morenismo, feminismos, a nuestro internacionalismo, porque lo del internacionalismo no es un sello, una proclamación o unas siglas, es un vínculo estrecho. Teníamos un vínculo estrecho político, viajes, polémicas, elaboraciones, con el SWP de los Estados Unidos durante muchos años, cercanos, también después polémico, también siempre muy polémico con el trotskismo francés orientado por Ernest Mandel. Entonces, eso era la construcción nuestra. Por ejemplo, en el año 72 trajimos a Linda Jennings, que era la candidata presidencial del SWP de los Estados Unidos, que unía la liberación de la mujer
con la lucha también de solidaridad con Vietnam de aquellos años. Entonces, en esa vinculación al calor de la segunda ola para construir el partido, elaboramos distinguiendo a fondo dos fenómenos distintos combinados, que es la explotación económica, es decir, la lucha de clase, los trabajadores y las trabajadoras contra los patrones, con la opresión del patriarcado, que es un régimen que el capitalismo heredó y lo aprovechó y aprovecha a fondo, que significa en concreto privilegios para los varones y quita de derechos para las mujeres. Entonces, desde entonces, nuestra ubicación no era sexo contra sexo, en polémica con feminismos varios, pero tampoco era solamente clase contra clase. Era más complejo, combinado, la lucha por la liberación de las mujeres y las disidencias, porque es una lucha democrática. El derecho a la igualdad atraviesa todas las clases sociales y por eso decimos que es policlasista. Entonces, somos campeones de la unidad de acción para esa causa justa, por los derechos de las mujeres, las disidencias contra los racismos, todo tipo de... entonces, nosotros participamos y lo seguimos haciendo como feministas socialistas y defendiendo los intereses más generales de la clase obrera contra el capitalismo, pero en unidad de acción. Entonces, alrededor de esto, en 1980 escribimos un libro, un documento, con otra compañera, Carmen Carrasco, Patricia para Débora y para mí, en Bogotá, está en el exilio, ella es colombiana, con el apoyo de Nahuel Moreno, un documento polémico con la dirección del SWP, en particular con Mary Alice Waters, y también el mandelismo que Natalia lo menciona en el libro, ha escrito sobre eso y todo, y que creemos que es sólido, sigue siendo un aporte. En el Izquierda Socialista lo reeditó en 2025. Y bueno, y a las nuevas generaciones por suerte les gusta, continúa vigente. Bueno, en la tercera ola avanzó muchísimo la comprensión de la cuestión del género, eso vigorizó la lucha de los colectivos LGTB, y la cuarta ola puso en el centro la lucha contra la violencia de la mujer, contra la violencia patriarcal y de género contra las mujeres, entre otras cuestiones, como en particular en la Argentina el aborto. Bueno, entonces al libro le agregamos artículos de chicas de Isadora sobre estos temas. En esos años, en Argentina, yo estaba en Bogotá, sacábamos unos poquitos números, creo, Muchacha creo que fue un número, y la revista Muchacha, y después Todas, que la impulsó una compañera que es bastante recordada dentro de esta trayectoria histórica del movimiento feminista, que es Marta Ferro. Bueno, volviendo al PCT, el programa, en el inicio de los 70, tenía todo un capítulo, las demandas de las mujeres, igualdad de salario y oportunidades, el derecho al aborto y el divorcio, la venta libre de anticonceptivos sin receta. Qué largo camino has recorrido, muchacha, ¿no? Porque si no, no podías comprar si no era con receta médica. Esto, a ese enfoque y ese programa le dimos después continuidad con el MAS, ¿no?
Entonces, también desde aquellos años estaba el apoyo a las incipientes y muy importantes, 67, 68, no me acuerdo, luchas en defensa de los homosexuales. Comenzaba Jáuregui, el Frente de Liberación Homosexual, y el libro rescata a Néstor Perlonger, que fue de años del PCT después de la represión y fue secuestrado por la dictadura, se fue a Brasil, que acompañamos tanto Moreno como yo bastante su militancia, era muy querible. Siempre él en sus entrevistas, en sus reportajes años después, recuerda que perteneció al PCT y él era poeta, entonces cuando murió Nahuel Moreno, ¿qué hizo? Escribió una poesía, se llama Lago Nahuel, en el 87, murió a los 43 años, eran años de closet, años muy, muy duros, no era para salir del closet. La juventud peronista desfilaba por miles y miles al grito, algunos mayorcitos acá se recordarán, no somos putos, no somos faloperos, somos los machos de Fari Montoneros. Bueno, con el MAS, un grupo de compañeras y compañeros impulsaron Alternativa por la Liberación Sexual, todos capítulos Al MAS le tocó empezar con los encuentros de participar, una pequeña delegación en el 86 en los encuentros de mujeres. Es un evento único en el mundo. Yo creo que también merece investigación y un libro, como decía Gabriela. Único en el mundo. Un par de veces nuestras compañeras brasileras han hecho el esfuerzo y se vienen a participar del encuentro, porque es único. Y yo siempre digo, ojalá todas las militantes, por no decir todas las mujeres, le digo, alguna vez vayan a un encuentro, porque es formidable. Bueno, para terminar, en la última página, Natalia habla de lo que habla todo el libro, la militancia como mujeres, de las zurdas, las bolches, socialistas, comunistas, troscas, de los 60 y los 80. Entonces elijo una frase que pueda, como la colección de Débora, que pueda unir aquel pasado con este presente, y es que la lucha continúa. La pelea por la liberación de las mujeres, de las disidencias, obtiene grandes logros, pero hay que seguir defendiéndolos todos los días y avanzar, porque nada está solucionado ni lo va a estar así nomás. Tenemos que aguantar a un facho de ultraderecha como Milei. Él define al aborto como un asesinato agravado por el vínculo. Pero eso, bueno, que lo defina como quiera. El problema es que cada vez hay más trabas económicas y presiones de todo tipo para garantizar en la ciudad, en el país, esa ley que conquistamos en las calles en el 2020. Entonces, y quita recursos en violencia de género, que también hay una ley que protege, en desmantelar la educación sexual integral, la ESI. Ahora la última, mentir con los datos de los femicidios. Están mintiendo. La Casa del Encuentro tiene registrado en los 6 meses que van del año 105 femicidios. Y ayer estuvimos en las calles
para repudiar lo que ha significado de la monstruosidad ocurrida en Córdoba. Un femicidio 31 horas, dice la Casa del Encuentro. Y el gobierno miente. Entonces, bueno, bienvenido el libro para alentar hasta que acabemos la continuidad de las luchas, hasta que acabemos con el capitalismo, con el patriarcado y todas las opresiones, conquistando una Argentina socialista y un mundo socialista. Entonces, mi pregunta. ¿Cómo hacemos? Yo sé que ella es historiadora, que es una profesión muy linda. Sé que es una luchadora contra el patriarcado y todas las opresiones. Entonces mi pregunta es, decinos, Natalia, ¿por qué sos trotskista? Sí les voy a contar aquello que no está en el libro, que es justamente reponer un poco cuáles fueron las condiciones de producción. Es decir, por qué se me ocurrió escribir este libro, en qué contexto lo escribí, con qué preguntas. Y bueno, lo primero para decir es que este libro fue escrito entre dos momentos, uno el de la pandemia, o sea, es un libro que empecé a tramar en el 2020, cuando estábamos en el momento de la cuarentena más dura, todos encerrados, y dije, uy, ¿qué hago? Hay archivos cerrados. Bueno, que era un momento también de poder conectar con cosas que tengo ganas de escribir hace mucho. Contexto de la pandemia que además se dio, ¿no?, en simultáneo con un momento muy alto de movimiento feminista, de la marea verde, es decir, de las mujeres en la calle interviniendo de manera masiva, quizás con una masividad que no habíamos registrado en el pasado, y siendo las mujeres protagonistas de quizás lo más novedoso, ¿no?, que trajo en términos de reflexión política la última década. Y entonces me interpelaba pensar ese proceso en particular. Y por otro lado, es un libro que se cerró el año pasado, ya en un contexto sumamente hostil y adverso como el que estamos viviendo, ¿no?, con la ultraderecha gobernando. Así que hizo ese camino, ¿no? Se fue escrito en ese camino. Y quiero destacar esto porque los historiadores siempre hablamos desde el presente, es decir, las preguntas que nos hacemos, miramos al pasado, pero lo miramos con las preguntas del hoy. Y está bien que eso fuese así, porque si no nos moriríamos de hambre. Es decir, la Revolución Francesa estaría escrita y nadie más podría revisitarla, ¿no? Gracias a que nos miramos el pasado con las preguntas del hoy, es que la Revolución Francesa va a ser siempre un objeto de estudio y de interés. De comer. Claro, de dar de comer, ¿no? Porque a uno no siempre le pica en el mismo lugar. Y tiene que ver con eso, con que, bueno, cuáles son las cosas que están, qué cosas son las que están pasando hoy y que nos permiten hacerle preguntas al pasado. Por supuesto, este es un libro de historia, ¿no? Como dice Débora, agradezco que Débora reconozca que guarda la rigurosidad del oficio, que nadie haga lo mismo, porque bueno, me quedo más tranquila, pero tiene esta cuestión de buscar siempre un poquito más atrás, ¿no? Quizás a veces el problema que tenemos las historiadoras es que siempre sentimos esa pulsión de ir un poquito más atrás, porque sabemos que es muy difícil decir, bueno, esto empieza tal día y se cierra tal otro, ¿no? Siempre tendemos como a decir, esto empezó un poquito antes, y este libro no es la excepción. Cuando yo hice este recorte, inevitablemente me encontré en el trabajo del archivo, en el trabajo de esta arqueología que hacemos con los documentos, que había algo más, había un antecedente más para atrás, había otro antecedente más para atrás, y así, y me iba a la noche de los tiempos, bueno, qué sé yo. Se hace después lo que se puede, y en algún momento uno dice, bueno, hay más atrás, pero no te lo cuento porque si no, esto no termina nunca. O sea, me voy como la Biblia, ¿no? Que es como, así que bueno, este libro se produjo, lo pensé, lo escribí en ese contexto y con preguntas muy
muy actuales y con, por supuesto, inquietudes propias, ¿no? Que tiene que ver muchas veces con el lugar de lo biográfico en nuestro quehacer, en nuestro trabajo, y ahí quizás puedo empezar a meterme con la pregunta que me hizo Evo respecto de cómo leo este libro en mi trayectoria intelectual. Y bueno, creo que yo siempre tuve una preocupación por la historia de las izquierdas, en particular de las izquierdas partidarias, y siempre también tuve una preocupación por el periodo, ¿no? En particular por los años 70, por los años 80, y qué de esa transición presentó ciertas rupturas que luego fueron decisivas para las formas de hacer políticas en democracia. Entonces creo que ese es como el hilo conductor que podría unir a toda mi trayectoria intelectual. Luego, no, porque soy muy inquieta como historiadora y me pasa que escribo algo y después necesito cambiar de tema porque me aburro o porque necesito tomar distancia y luego vuelvo y leo lo que escribí con otros ojos y renuevo las preguntas. Probablemente ahora me pase que quizás luego de escribir este libro necesite unos años para decir, bueno, ahora llegué hasta acá, que avancen otras, que avancen otros, y luego quizás puedo repensar de nuevo y decir, ay, qué pavada que escribí, o no, o qué bueno, qué bien que estuve cuando dije esto, ¿no? Que eso pasa. Y en esta cuestión de lo biográfico, como mujer, como mujer que tiene militancia en el marco de las izquierdas y que también, ¿no? Pasó por un proceso en el cual ese diálogo con el feminismo se produjo y también se produjo transformaciones en mí. Bueno, hay una pregunta a mí que se me armaba en el contexto de la marea verde y de la expansión de los feminismos, que tenía que ver con que en ese momento, estoy hablando del 2018, el 2019, a principios del 2020, se empezó a producir mucho sobre historia de las mujeres, sobre historia de los feminismos, y no aparecía ningún trabajo que dijera que efectivamente en esos feminismos habían sido tramados junto con las izquierdas marxistas, ¿no? En esta metáfora del matrimonio infeliz se tendía a enfatizar mucho más en aquello que lo hacía infeliz, ¿no? Que lo divorciaba, que lo dejaba cerca del divorcio, y no en aquello que lo mantenía unido, ¿no? Entonces me parecía que en principio era una fórmula o una simplificación que no le hacía justicia, por lo menos a lo que yo observaba a partir de mi propia experiencia y de mi propio lugar, ¿no? Y de mis propias lecturas también. Entonces, eso por un lado. Y segundo, tiene que ver con la historia de las izquierdas. Para decirlo rápidamente, es decir, las izquierdas, y lo digo en plural porque el libro reconoce distintas tradiciones dentro de esas izquierdas partidarias, cuyo, si se quiere, punto en común es suscribir a la tradición marxista-leninista y por lo tanto pensar que es necesario construir un partido revolucionario, un partido de cuadros, combativo para hacer la revolución, pero luego han tenido lecturas muy distintas, ¿no? Respecto a cuál es la estrategia, cuáles son las tácticas para eso. Y bueno, yo acá en el libro intento juntarlas un poco, ¿no? Pero las junto porque entiendo que han hecho un aporte tremendo a la cultura del país. Es decir, que no es posible hablar de la historia argentina reciente haciendo caso omiso a la historia de las izquierdas. Es decir, uno puede hacer una historia del movimiento de derechos humanos, uno puede hacer una historia de los sindicatos, uno puede hacer una historia del movimiento piquetero, uno puede hacer una historia del movimiento de las mujeres, y las izquierdas están ahí, siempre estuvieron ahí. Y lo que ocurre es que en general en las ciencias sociales y en la historiografía en particular se tiende a diluir ese aspecto
de la militancia como un factor dinamizador de un montón de luchas. Es decir, se tiende como a soslayar por muchas razones que quizás vengan al caso, pero exceden tiempo lo que tiene que ser una presentación de un libro, pero que sin lugar a dudas, sin esos militantes abnegados, persistentes, disciplinados, no podrían contarse, ¿no? Entonces me interesaba mucho también poder restituir ese rol que han tenido las militancias de izquierda entre épocas. ¿Y por qué entre épocas? Porque también me interesaba poder superar esa escisión que existe por momentos entre la historiografía de los 70, que es sumamente profusa y muy anclada, si se quiere, en el estudio de las izquierdas armadas, y en mucha menor medida lo que ocurría con la historiografía sobre estos últimos 40 años de democracia, en las que parece que la izquierda hubiera dejado de existir, ¿no? Y esto no es así. Entonces, pensar ese periodo, ¿no? De conjunto, los 70, la dictadura, los 80, los 90 y llegó hasta el 2001, porque ahí me parece que hay un quiebre, hay nuevamente una ruptura y hay un cambio en las características. Bueno, me parecía sumamente importante. Y en eso me interesaba pensar, y también vuelvo sobre pensarlo desde el presente, el elemento subjetivo, es decir, la cuestión de la subjetividad de las militancias, ¿no? Es decir, y esto me trae a la pregunta que me hacía Gaby respecto de cómo fue mi experiencia como historiadora oral. Bueno, para mí fue hermosa, es decir, es lo que casi que fue lo que más disfruté de todo el proceso de investigación, de hablar con militantes, con compañeras de distintas organizaciones en las que encontré admiración en todas. Quiero decir, acá, lejos de todo sectarismo, a mí hablar con las comunistas, con las chinas, con las troscas, es decir, siento que ahí había algo, sobre todo en la recuperación de las voces de las compañeras de los que militaron más fuertemente en los años 60 y 70 y en los años 80, ¿no? Que es esta cuestión de la certeza de que el cambio lo iban a ver, ¿no? Y en esto yo encontré algo muy interesante, es decir, quienes me conocen más personalmente saben que yo soy medio una optimista casi patológica. Y en un punto dije, bueno, qué suerte, encontré un montón de gente como yo. Gente que con la que hablaba, y bueno, en las preguntas y sí, claro, ¿cómo no íbamos a hacer tal o cual sacrificio si la revolución estaba ahí? La estábamos haciendo, la íbamos a ver. Es decir, con la total y completa convicción de que eso iba a suceder, ¿no? Entonces, digo, pucha, qué importante esto. Y escrito en plena pandemia y luego, ¿no? Con la pospandemia, donde todos estamos hablando constantemente de lo mismo, ¿no? De lo solas que está la gente, de la desintegración de los vínculos sociales, de cómo el exceso de pantallas transforma a las personas en seres muy individuales, muy atomizados, etc. Bueno, volver a recuperar esas experiencias colectivas en donde lo colectivo le daba un sentido a la vida, ¿no? A mí, por lo menos, me parece sumamente importante porque nos permite pensar en la reversibilidad, ¿está bien dicho? En que esta situación en la que estamos viendo es reversible, eso quiero decir. Es decir, que juntarse, que estar con otros, con otras, construir con otros y con otras, nos hace personas más conectadas con el mundo, y con más chances, nos acerca más a la posibilidad del cambio, ¿no? Sea como
tenga que venir el cambio. Digo, y en este sentido el mundo ha cambiado mucho. Está claro que aquello que se escribía en aquel momento, bueno, en algunas cosas hay mucha vigencia, en otras habrá que repensarlas, pero el ser humano en eso no cambia. Es decir, juntarnos hace bien. Y la restitución de estas voces me permitía ver eso, ¿no? O sea, ver una generación que había construido un proyecto de vida a partir de su pertenencia en esas organizaciones de izquierda, ¿no? Y ese proyecto de vida era un proyecto que iba mucho más allá de un programa, casi que es lo opuesto de lo que se suele pensar de las izquierdas, ¿no? O sea, uno piensa en la izquierda, lo primero que piensa es como un documento larguísimo, lleno de puntos, programas y letra chica. Y bueno, es también todo eso, pero es mucho más que eso. Antes que eso está la amistad. Antes que eso están los espacios de sociabilidad. Antes que eso hay un montón de otras cosas. Están las parejas, están las familias, ¿no? En el caso del Partido Comunista, bueno, ¿cómo no hablar del rol y el papel de la familia, ¿no? Como un vector de organización y de traspasamiento generacional? Y bueno, y lo mismo ocurre hoy con muchos otros partidos que han sobrevivido en el tiempo y que su sola presencia viene a negar esa idea de que la dictadura fue pura derrota, ¿no? Es decir, bueno, fue una derrota, pero no fue una derrota histórica, en cuanto a que todas estas organizaciones continuaron militando en condiciones muy, muy hostiles y para las cuales fueron generando adaptación. Y las mujeres tuvieron como su particularidad en esa historia, ¿no? Y esa lealtad medio encontrada, ¿no? Por momentos la lealtad al partido y por momentos la sororidad, por decirlo de algún modo. Eso también es un aspecto que a mí me interesaba porque también me pasaba a mí, en mi propia biografía, ¿no? Por ejemplo, por eso la importancia de los encuentros, ir al encuentro y decir, bueno, el partido dice que, y después escuchar a la otra que dice lo opuesto y decir, tiene razón. Pucha, no lo había pensado. Ahora, bueno, pero tengo que decir esto, porque el partido dice que, listo, ok, puede ser, pero es cierto que también uno vuelve transformada, y vuelve con preguntas que lleva a su organización, y algo de eso resuena, ¿no? Entonces, por ahí fuiste al encuentro pensando que el problema era organizar el sindicato, ¿no? Y volviste diciendo, ves a tu pareja y decís, che, lavar los platos, no sé. Vuelve cambiada, pasan cosas, se te hace preguntas. Entonces, esas tensiones entre lo colectivo, lo individual, lo personal, lo colectivo, me parecía que era un aspecto que también había que restituir. ¿Estoy bien de tiempo o estoy pasada? Soy la reina. Soy la reina, así que... Puedes pasar. Sigo entonces. ¿Quién me quita el micrófono? Hoy. Y en eso, ¿no? Me interesaba mucho la cuestión de las entrevistas. Gaby, para mí fue todo. Me interesaba hablar sobre la maternidad, me interesaba hablar sobre las amistades, me interesaba hablar sobre el aborto, me interesaba hablar sobre sexualidad, me interesaba hablar sobre el amor, me interesaba hablar sobre todo eso que en los documentos no están, ¿no? Por lo que está en los documentos es un poco más fácil de reconstruir. Hay que tener disciplina, un poco de paciencia, llevarse un buen barbijo, ¿no? Y meterse en la pila de documentos y decir, bueno, anoto acá, ta. Ahora, todo ese otro mundo mucho más rico, mucho más humano, más contradictorio, más complejo, no se accede en los documentos. Así que me interesaba hablar de todo eso. Y ahí encontré mucho de esa especificidad femenina, ¿no? Ver que las mujeres muchas veces ingresaban, o mejor dicho, admitían que ingresaban a un partido no porque habían leído las obras completas de Marx, sino porque habían
se habían hecho amiga de alguien a quien admiraba mucho, y generalmente era porque tenían una autonomía que ellas mismas todavía no habían alcanzado, y decían, che, yo quiero ser como ella. Bueno, qué sé yo, milito acá, bueno, milito acá. Después veo, estudio, me formo, y en todo caso, todo eso aparecía después, ¿no? En los varones también pasaba un poco lo mismo, pero en general había como más registro de, no, la valentía, tal, ganó la huelga de no sé cuánto, y entonces a mí me emocionó muchísimo, y dije, bueno, voy a ser más delegado, ¿no? Entonces, y esa brecha entre quiero ser como ella, que significaba ser autónoma, no rendirle cuentas a otro hombre, y quiero ser el mejor delegado, había una diferencia para mí ahí bastante interesante para indagar. Y luego porque a mí muchas de esas cosas también me pasaban, es decir, como yo me transformé en madre y también pensé, digo, ay, ¿cómo hago ahora para seguir trabajando, militando? Además maternando, ¿qué hago? ¿Llevo al pibe? ¿No lo llevo? ¿Es un montón? ¿No es un montón? ¿Está bien? ¿Está mal? Y bueno, ver que todas esas preguntas tenían también una historia, me llevó al deseo profundo de poder escribir este libro. Es un libro que dialoga con el campo académico, por supuesto, pero no es que solo quiero que lo lean los historiadores o las historiadoras. No es un libro que esté escrito para los pares. Es un libro que, al revés, que a mí me interesa que lo lea la militancia, que lo lea cualquiera y que no sé, que diga, che, está bien escrito al final, no era tan difícil. Así que ese es un poco... Y esto último responde un poco lo último que me preguntaba Mercedes respecto de por qué el trotskismo. Yo no sé si tengo una reflexión muy resuelta al respecto. Yo creo que soy trotskista a mi manera, es decir, no con las obras de Trotsky debajo del brazo, es decir, sino que lo fui armando en la vida. O sea, yo cuando empecé a militar tampoco lo hice habiendo leído todo, o sea, no es que estudié para decir, bueno, ahora sí. Así que fue algo que se me fue armando, pero por eso no sé si tengo una respuesta muy ortodoxa para darte. Creo que ya no puedo dejar de serlo. Así que eso también es como que después, bueno, sí, se forma un aspecto identitario, es una manera de mirar el mundo, y eso te cambia para siempre. Aún con lo difícil que es, ¿no? Porque ser trotskista siempre fue muy difícil en cualquier época. Así que, bueno, ojalá les guste el libro. Eso sería como mi mayor anhelo en este día. Esa debería ser uno de los grandes propósitos de las ciencias sociales y las ciencias humanas que practicamos. Ser guía para la acción política. Me gustaría saber qué imaginan, qué piensan. Digo algo. Obvio. Yo digo Espera que está apagado. Préndelo. perseverancia y la convicción de que se puede y deberíamos construir alternativas. Es decir, hay luchas, se logran conquistas en las oleadas de las mujeres, pero en todos los terrenos, es decir, el hecho de que la mayoría despojada, explotada, oprimida de la humanidad, es decir, los trabajadores, las trabajadoras, los sectores populares, sigamos viviendo en el marco del capitalismo y su barbarie, es un aliento, porque hay luchas. Ahora, se trata de que esas luchas no solo conquisten pequeños y grandes logros, sino que tengan lo más difícil, que es una perspectiva de dirección capaz de darles continuidad. Y para los escépticos hay todo tipo de argumentos
para festejar los logros de las luchas. Por ejemplo, pensemos en una pavada. El príncipe Andrés perdió todos sus bienes y fue expulsado de la familia real gracias a la lucha de las mujeres. Es decir, no es nada, pero nos dimos un gran gusto. Sí, es para disfrutarlo. Bueno, construir una alternativa de dirección política que pueda avanzar hacia lo que queremos todos, lo que decimos todos, que es el triunfo de una revolución socialista. Porque hay que acabar con la monarquía inglesa y el principito, pero a su vez hay que acabar con los gobiernos en cada uno de nuestros países. Con los laboristas en Inglaterra, con Trump en los Estados Unidos. Es decir, la dimensión de la tarea es inmensa, solo que no caer en el escepticismo. Y en ese sentido, bueno, nosotros en Argentina somos optimistas porque hay todo tipo de oleadas de experiencia, de los encuentros de mujeres como excepción al FITU. El FITU es una excepción mundial también. Y entonces también tenemos todo tipo de limitaciones, todo tipo de problemas, pero es un paso adelante. Entonces, por eso yo decía, la frase es la lucha continua, pero con esa perspectiva. Mi deseo es que les guste, solo por eso. Luego doy por sentado que va a generar polémica y bienvenida. Es decir, es decir, quienes venimos de tradiciones de izquierda tenemos algo en común. No importa de qué partido seamos, da igual. No le rohimos a la polémica, es decir, somos gente conocida, ¿no?, por su insistencia en la letra chica. Vamos a decirlo así. Entonces, este no es la excepción, es decir, es un libro que abre preguntas, que intenta ser riguroso y en eso, bueno, puede pasar que haya gente más contenta y otra menos contenta. Quienes me conocen saben que yo milité 10 años en el Partido Obrero. Lo cierto es que creo no faltar, o sea, hay algunas cosas que yo en esta cuestión que vos decís que por supuesto uno la tiene presente porque los historiadores recientes tenemos ese problema, ¿no? Que lo lindo de que la gente esté viva también es un problema, que la gente está viva. Entonces, para luchar necesitamos que gente viva. Claro, no, sí, más fácil ser medievalista, o sea, un campesino, no te lo cuestiono, de la antigua Grecia, bien lejos, qué sé yo, o sea, nada, sí. Venía a cuestionarme con tu hija. Aparece, una aparición, y yo mira, no, yo desde más allá. Bueno, en fin. Entonces, ese riesgo, por supuesto, existe. Intento, por supuesto, ser hiper respetuosa de todas las militancias, porque parto de la premisa de que yo frente a esas militancias me saco el sombrero, no importa cuántos, estoy muy de acuerdo, 80% de acuerdo, 50% de acuerdo o un 20% de acuerdo. Es decir, son personas, en este caso mujeres, que han dejado su vida sin nada a cambio, o sea, por convicción y con una generosidad y movidas por un deseo, como decía Leo, ¿no?, con un deseo de cambiar las cosas. Y eso a mí ya de por sí me emociona muchísimo. Me emociona y lo quiero restituir porque siento que necesitamos volver a emocionarnos. Es decir, siento que más que nunca es necesario volver a emocionarse para decir, che, vale la pena salir. Dejo de hacer lo que estoy haciendo, dejo de esta serie de Netflix, la pongo un rato en pausa y salgo a hacer algo sin saber el resultado. O mejor, sabiendo que vamos a perder, no importa, aún sabiendo el resultado. Porque a veces esto no se trata de ganar, a veces se trata de hacer lo que uno piensa, ¿no?, y de armar una vida lo más coherente posible, ¿no?,
donde lo que uno piensa y lo que uno siente y lo que uno hace estén en armonía. Y bueno, y estas militancias y estas mujeres que lo lograron, creo yo que han tenido vidas muy felices. Además, eso también me encontré en las entrevistas, que han tenido vidas felices. Ninguna se arrepintió nunca de haber militado, ni por un minuto. Han encontrado un sentido, ¿no? Y uno sabe que, bueno, la vida probablemente no tenga ningún sentido, salvo el que le encontremos. Entonces, si es tanto mejor.